¿Qué tal, queridos amigos? Faltan poquito más de 2 meses para que se consuma la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. No el cambio de poderes, como se dice. El Congreso ya tomó posesión el 1 de septiembre y en cuanto al Poder Judicial, pues está en la cuerda floja porque no aceptan una realidad ya insondable, inescrutable. El hecho de que van a tener que reducir sus salarios los magistrados y los ministros, igual que los funcionarios del Tribunal Electoral, del Poder Judicial Federal, del Instituto Nacional Electoral y de otras instituciones de esta naturaleza que cobran muchísimo más que el presidente. Los que van a sufrir este embate alegan que la ley indica que no se pueden reducir los salarios y que ellos se apegan a la ley. Pero no dicen que también la ley insiste y subraya en que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Y López Obrador asegura, el presidente electo de México, que al tomar posesión su salario será solo de 108,000 pesos. Digo solo porque es mucho menos de lo que han cobrado sus predecesores y mucho más de lo que cobran la mayor parte de los mexicanos. Pero de cualquier manera es un salario digno, modesto, dentro de la órbita de los sueldos de los jefes de Estado del mundo, pero no puede ser superado por ningún otro funcionario. Hay que comenzar a interpretar lo que quiere Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. En 2 meses más lo será ya constitucional. Y en estos 2 meses pueden pasar muchas cosas. Hay muchas presiones. Fue satisfactorio, por ejemplo, ver salir a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, radiantes prácticamente después de su entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Y yo me pregunto, bueno, ¿y no era capaz Enrique Peña de hacer algo similar? De buscar una congruencia entre lo dicho y lo hecho. Pero en fin, estamos hablando de personajes que no pueden verse más que de extremo a extremo. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que calmó las aguas en el caso de Ayotzinapa, que les dio esperanza, pero esa esperanza se puede convertir en una presión popular profunda de no cumplirse al corto plazo la oferta de que habrá de llegar al fondo en las investigaciones. Sí, hay que interpretar lo que hace y lo que dice el presidente electo. Por ejemplo, cuando habla de que Rosario Robles es un chivo expiatorio, está dando a entender que sobre ella están otros individuos culpables del mayor desfalco del que se tiene memoria, de la famosa estafa maestra que rebasa por mucho lo que sucedió con la Casa Blanca y que rebasa otras atrocidades financieras del deplorable régimen peñista. Lo interesante, vuelvo a repetir, es que si hay alguien que está por encima de Rosario Robles, por lo cual está el chivo expiatorio, tenemos que pensar en dos personajes en el siguiente nivel. Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y ahora es canciller, y que por supuesto implementó algunas de las grandes desviaciones hacia empresas fantasmas, y José Antonio Meade, que solapó las mismas cuando ocupó la Secretaría de Hacienda, reemplazando a Videgaray y esperando su turno para ser un candidato que se fue al agujero, que llevó con él a la sepultura al PRI, aunque todavía quiere moverle la patita artificialmente a algunos de los que no entienden que hay que finiquitar al PRI para reconstruir los tejidos del mismo antes de que sea demasiado tarde. Y en fin, ¿va entonces a proceder el señor López Obrador contra Videgaray y contra Meade? ¿O bien se va a ir en contra del jefe de ambos, el señor Peña Nieto? Porque si es chivo expiatorio Rosario Robles, tenemos que ir subiendo los escalones y hay que entenderlo. También hay que interpretar muy bien acerca de lo que dice con respecto a su relación con Estados Unidos y con el presidente de esta nación,
el anaranjado Donald Trump, que no deja de decir tonterías, ya provoca carcajadas en la ONU, por ejemplo, y tiene que soportar andanadas pues verdaderamente duras, difíciles de digerir por parte de otros jefes de Estado, como en el caso de Evo Morales, que le dijo a la cara que de demócrata no tenía ni un cabello. Y bueno, y ante esta situación, ¿qué nos dice el presidente electo? ¿Cómo va a actuar? Porque ya empezaron a reforzar el muro allá en Ciudad Juárez. Siguen con su idea de que vamos a pagar los mexicanos el muro. A pesar de que este fue el único rasgo de dignidad que tuvo Peña al oponerse a esta situación tan deplorable, no se ha resuelto el fondo del asunto. Y no sabemos cuáles son las condiciones que se han impuesto a México para que se aprobara ese acuerdo binacional en materia comercial. Esto lo tenemos que estudiar muy a fondo porque resulta que ya hay muchas personas, no unas cuantas, muchas, que insisten en la necesidad, por ejemplo, de expropiar la industria minera mexicana. Sí, y yo apoyo esa moción, porque no es posible que el 93% de la riqueza minera esté en manos de empresas, sobre todo canadienses, aunque haya algunas estadounidenses, pero saqueando el oro y la plata y los metales más preciados de nuestro suelo. Esto es inadmisible en un régimen democrático. Esto es inadmisible en un gobierno que se precie de defender los intereses colectivos. Digámoslo siempre, con cero cobardía.